Shalom, bienvenidos a una entrevista nueva de filosofía judía. Tenemos a Natán, que van a escuchar su historia de cómo él llegó al monoteísmo, una historia impresionante. A Natán lo conozco porque él estudió con mi hermano en la yeshiva en su momento. Y bueno, Israel es un país muy pequeño, el mundo también es pequeño, Israel es más pequeño todavía. Y bueno, Natán, un saludo y cuéntanos cómo fue la travesía, cómo empezó todo. Yo, de hecho, después de haber escuchado tu historia, que de hecho voy a dejar el link de la historia de Natán, que tiene un video en YouTube contando con muchos detalles, pero quisiera comentar antes que nada que las personas no entienden lo envuelto que estabas cuando antes pertenecías a las religiones, ¿sí? Cómo estabas de envuelto en lo que nosotros en el judaísmo denominamos idolatría, y solo para que la gente entienda que no es que saliste de la nada, sino que había un trasfondo muy pesado. ¿Cómo lo contarías tú? Vale, mi nombre es Natán, muchas gracias, Jacob, para todos los que nos escuchan. Es la primera vez que yo hago un programa así, contando como mi historia de cómo sale el cristianismo. Esa historia sucedió, yo tenía más o menos unos 16 años cuando empezó a darse las cosas poco a poco. Fue paulatino, o sea, no fue de la noche a la mañana que se dieron los cambios. Eh, yo vengo de un hogar cristiano protestante, ¿sí? Es decir, de un corte un tanto pentecostal, básicamente, había ese corte ahí. Desde luego, pues, nuestra familia fue muy unida, a mí me enseñaron muchas cosas de la Biblia, siempre mi papá me ha inculcado desde pequeño estudiar la Biblia y fue algo que hice con mucho énfasis, con mucha fuerza. Yo creo que una de las cosas que siempre he dicho es que yo no creo que sea bueno en alguna profesión, pero en la Biblia era que me caracterizaba, no sé, me gustaba mucho estudiar. Entonces empecé desde muy pequeño. Eh, Fui músico de una iglesia cristiana, de varias iglesias cristianas. Toqué en grupos de alabanza, como se le conoce a estos grupos. Estuve liderando también grupos de células. Yo creo que conozco todas las, bueno, digamos, lo que marca mi época, todas las facetas del cristianismo, eh, digamos, protestante, ¿sí? Estuve en los grupos de liderazgo de varias comunidades grandes del país de Colombia, yo soy colombiano. Lideré algunas agrupaciones pequeñas de gente a la que se le enseñaba el cristianismo, eran nuevos conversos, por decirlo así, y se les enseñaba cristianismo. También evangelicé, fui a predicar el evangelio a varias partes del país, con grupos musicales también hacíamos, hice teatro, hice un montón de cosas. Fui líder. Pensaron que yo utilicé mi faceta como cristiano o mentí para, para inclusive estudiar en la universidad, porque hubo organizaciones cristianas que me ayudaron para estudiar en la universidad, me apadrinaron, por decirlo así, para poder estudiar en la universidad. Yo estudié música y pues mi retiro del cristianismo se dio a partir de la universidad. Cuando llegué a la universidad fue que las cosas empezaron a estallar un poco y yo decidí retirarme del cristianismo. Pues yo básicamente tengo aquí unos puntos, así que escribí lo más interesante de esa historia y pues voy a remitirme a eso, Sí, hacer 100%. Para mí la prioridad es como, ¿sabes? Las personas se identifican. Lo que contaste, estoy seguro que de todas las personas que van a ver este live, hay muchas personas que siguen con un pie ahí, pero tienen esa sensación de que algo no encaja, y es algo similar a lo que seguramente nos contarás a continuación. Sí, bueno, pues siempre yo a mí me gradué en estudios musicales, pero también me gradué, digamos, como profesor y me gusta mucho escribir metodologías de enseñanza y todo, entonces creo que escribí mi propia metodología de cómo salir del cristianismo y enumeré varias etapas incluso que sucedieron en mi vida con respecto a eso. Entonces, pues, básicamente voy a empezar. Yo nací, como dije, en un hogar cristiano, estudiaba la palabra, hacía devocionales, se le llama así, es decir, reunirse, digamos, o en la mañana o en la noche, digamos, en su casa, con su familia, una intimidad con Dios, lo que denominan
en la iglesia cristiana protestante, una intimidad con Dios. Yo, por supuesto, hoy en día conozco muchas personas cristianas, miembros de mi familia, cristianos, y o sea, trato de no mencionarlos mucho porque no quiero, es más como eh, herir o algunas cosas que puedan suceder. Y el cristianismo en cierto momento me ayudó, por decirlo así, porque yo vivía en un barrio a las periferias de la ciudad y estar ahí, digamos que no permitió que yo me juntara con personas un poco como más tremendas, digámoslo, malas o algo así. Entonces, de pronto estar en esa comunidad me ayudó tiempo a sacarme de ahí, ¿sí? Quizás si no hubiese estado ahí, no hubiese estado, hubiese estado, no sé, en otros lugares haciendo cosas distintas, quizás malas o algo. Entonces, más o menos a la edad de 13, 14 años, yo entro a un programa en el que me enseñan música, ¿cierto? Y ahí como que me perfilan para ser líder de jóvenes. Yo me destaqué por eso, por liderar, y de un momento a otro, cuando me perfilan ahí, enseñan, hay varias clases de Biblia en ese lugar, y hay un profesor que tiene una página o un programa de computador que se llama en ese entonces Is Word, algo así como Is Word, que es como un programa que tiene muchas Biblias, varios tipos de Biblias, y él empieza a hablar de cosas de la Torá, él siendo cristiano empieza a hablar de cosas de la Torá, y nos pasa ese programa y yo empiezo a interesarme por investigar más. Y pues ahí empiezo a hablar, a entender, a hablar algo sobre que la Biblia estaba escrita en hebreo y cosas así, pero empiezan a haber preguntas. Yo desconozco absolutamente todo lo que tenga que ver con judaísmo en ese momento. Yo solo conozco que Jesús era judío, que había vivido en Israel, y ya incluso hasta confundía a los judíos con los musulmanes también. Desconozco todo eso en ese momento, ¿ya? Eh, Más o menos a los 16 años, cuando ya debían llegar a pagar mi matrícula de la universidad por el liderazgo que yo tenía y todo, entonces yo entré a ese programa, estuve ahí. Yo cuento esto porque seguramente muchas personas que me conocen van a ver este video, no sé, no sé, seguramente sí, y no quiero que se vayan a sentir ofendidos porque de pronto piensen que yo los usé como para estudiar o algo. Entonces, por eso siempre cuento esta parte. Esta es la primera vez que cuento esto en vivo, en internet o algo. Entro a este programa, entro a la universidad, empiezo a estudiar música. En este programa hay una oportunidad de ir a una iglesia también protestante, pero de corte histórico. Es decir, del corte luterano, calvinista, o estas son las iglesias que tienen una diferencia con el corte pentecostal. Porque en las iglesias de corte pentecostal a uno le enseñan que todo lo que esté más o menos en contra de lo que dice la Biblia, otros libros, es como satánico leer eso, es como prohibido leer eso, hay como un tabú con esos otros libros. Mientras que en estas otras iglesias de corte más bien histórico, calvinistas, luteranas, siempre fomentan el diálogo interreligioso incluso, porque en las iglesias de corte pentecostal el diálogo interreligioso es básicamente algo prohibido. Pero en las iglesias de corte histórico se fomenta el diálogo interreligioso, y pues los sermones que yo escuchaba en las iglesias, en esas iglesias los domingos, que era una vez por mes que yo iba a una iglesia de esas, eran más argumentados y tenían más raíces, por ejemplo, de las palabras. Esta palabra se escribe así por tal cosa y tal, y me fui interesando más y entonces decidí cambiarme de iglesia y me pasé a esta iglesia que estaba allá. Ya no había, allá en este tipo de iglesias casi no hay esta euforia de grupos musicales y del rock cristiano y toda Como esta que cosa. el lado racional te llamó más la atención. Exactamente. Entonces me voy por ese lado y empiezo a estudiar más una serie de diálogos, digámoslo así, interreligiosos, pero más como diplomáticos, por decirlo así. Más que un intercambio doctrinal, era más bien encuentros diplomáticos, ¿sí? Que se celebraba, no sé, había una fiesta judía y entonces se reunían como para explicar qué era lo que se hacía y cosas así, pero no en el día de la fiesta, sino un día antes o cosas así. Más como de intercambio diplomático. Empiezo yo a tener contacto, pero pues yo nunca me imaginé que yo me iba a involucrar tanto en este tipo de contactos y todo esto. ¿Qué pasa? Que
Después de un tiempo, bueno, que entré a la universidad y tienen una colección de libros judíos, creo que es una donación o algo así, en el centro de la ciudad, y tienen una colección de libros judíos pues bastante grande. Y pues yo como estaba ya como apasionado por las prédicas de los pastores que escuchaba, que eran más argumentadas, que tenían más contexto histórico, tenían mucho más carne, por decirlo así, pues hablaban mucho sobre el judaísmo y sobre el hebreo y sobre el idioma y sobre la Torá y esto. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Ya que estoy acá estudiando algo de historia de la música, en ese momento recuerdo, pues me metí al computador de la biblioteca y empecé a escribir palabras como Torá, judaísmo y pues empieza a salir un montón de bibliografía y una colección de libros que tienen. Y yo no sé por qué, no, hasta hoy no lo entiendo, pero yo seleccioné mi primer libro que seleccioné para medio ojear fue el Tania. Una opción, yo creo que fue una selección un poco no para mi edad. Radical. Y Está muy sí, un escalón eh, bastante. exactamente. Yo seleccioné este libro y entonces ahí recuerdo la primera página que leí, que creo que lo menciona el Rambam también, que dice que a los niños judíos cuando antes de nacer se les dice que sean buenos y no malvados. Alrededor le dice que es un justo, usted considérese un malvado. Eso es lo que dice ahí. Y eso me marcó. Yo dije, o sea, nunca encontré como tanta sabiduría en esas palabras y seguí leyendo el libro. Y pues seguir leyendo el libro era seguirme metiendo más y más adentro de ese mundo. Hasta que empiezo a leer ya terminología que no entendía, porque estaban hablando de temas de la halajá y del Talmud, y como en la iglesia protestante de corte pentecostal me han dicho que el Talmud y todo esto era prohibido leerlo, ¿cierto? Estos son mandamientos de hombres, es puras historietas, estas son cosas inspiradas por el diablo, un montón de cosas. Pues yo dije, me entró la curiosidad, creo que se me metió el diablo adentro y entonces dije como, "Bueno, vamos a leerlo un poco, porque había citas, pies de página en este libro del Tania que hablaban de revisar en tal libro, revisar en tal Masejet, revisar en... Y pues da la casualidad que ahí en esa colección de libros habían varios tomos del Talmud, pero había un libro muy interesante que yo empecé a leer. Se llamaba Las Misnayot, así está traducido. Misnayot, en vez de Mishnayot, decía Las Misnayot y lo tradujo creo que una persona cristiana en España. Entonces yo me leí todo el libro de las Mishnayot, todas las Mishnayot me las leí. Eh, y cuando llegué al Masejet Sanedrin, ahí es cuando empieza mi historia de cómo decidí que gracias a Jesús ya no creía en Jesús. Porque eh, leo Masejet Sanedrin y empiezo a entender, ahí las primeras Mishnayot hablan de cuántos jueces se necesitan para juzgar ciertas culpas, pecados. Y yo tengo una cabeza que siempre se me facilitó mucho recordar los textos con citas ni números testamento. Yo leí varias veces el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, entonces siempre relacionaba muchos textos. Yo tenía que tener ya como una retórica cuando yo iba a predicarle a alguien sobre Jesús. Tenía que yo tener una retórica de cómo enlazar los textos y decir, porque las profecías dicen esto y esta es la profecía y así lo trae y esto. Y ahí empiezo a hablar de los castigos y empiezo a preguntarme, bueno, si Jesús cometió un pecado, ¿cuál es el castigo que merecía según lo que estoy leyendo aquí? Pero no me hablaba de ese tipo de pecados que había cometido él, más bien me hablaba de que tenía que traer jueces y cuántos iban a juzgar y yo decía, pero que me parece interesante qué tipo de pecado él habrá cometido para que hubiese pasado todo esto. Yo seguí indagando, estudiando más. Eh, en el libro del Tania aparece un libro que yo no tenía ni idea que eso existía, que se llamaba el Zohar. ¿Sí? Él empezaba a traer textos del Zohar y yo así, cuando yo le pregunté a uno de recuerdo que a un amigo le pregunté,
sobre el Zohar, un amigo cristiano, y me decía, no, pues si el Talmud es diabólico, el Zohar es, pero más diabólico todavía. O sea, ese ya es el punto más diabólico. Entonces yo dije, no, pues no es que yo leí el Zohar, pero yo quería por lo menos tener un contacto con esto. Entonces el Internet en esa época era un poco más restringido, no como ahora. Y yo empecé a buscar el Zohar en Internet. Lo único que descargué fue una parte de un discurso del Bereshit, del Génesis. Y en ese libro, cuando llegué, empecé a leer en este libro, llego a la parte de eh, Joseph, José, que no come con dice ahí en la Torá, era abominable comer con los hebreos. Entonces el Zohar explicaba ahí en esa parte que era porque los egipcios tenían unos dioses, que eran los corderos. Pues mi cabeza se empezó a medio a reventar un poco porque cordero para mí, en mi ítem como cristiano, cordero es algo muy tierno, muy manso, que fue llevado a la cruz, ¿cierto? Que fue torturado por los pecados de la humanidad. Y cuando me dicen que el egipcio tenía como Dios al cordero, pues esto empieza a cambiar un poco mi forma de ver sobre el cordero, porque yo quería investigar un poco más. Y entonces me acuerdo de que, bueno, hay otra parte en la Biblia que habla del cordero, que es algo muy, digamos, muy, una de las doctrinas cristianas fuertes, que es el cordero, la representación de Jesús como cordero. Entonces, esa historia se cuenta en el libro del Éxodo, en la Pascua, como le llaman. Entonces me voy a leer la Pascua a buscar un poco más. Ustedes en este momento pensarán, yo ya aquí estaba ya renegando de la fe. No, yo totalmente cristiano, convencido de lo que creía. Es más, lo que yo iba encontrando que me parecía que yo lo entendía, trataba de acomodarlo al cristianismo y así enriquecer mi lenguaje y mi retórica sobre por qué era cristiano, ¿sí? Iba aprendiendo más, incluso a medida que iba aprendiendo, a mí me gustaba enseñar, entonces le enseñaba a otras personas sobre cómo más o menos los judíos veían el cristianismo y un montón de cosas, pero pues yo iba aprendiendo e iba enseñando. Esa es una emoción que le da, creo que cuando yo veo a tantos cristianos hablar, creo que es una emoción normal en ellos, como enseñar, tratar de buscar algo nuevo y enseñarlo. Ahora de expresar todo lo que sentía. Ahora, yo estoy en esa búsqueda y voy al Éxodo, leo el libro del Éxodo y entonces empiezo a hablar, a ver sobre la sangre de Jesús, que es otro tema, otro de los temas en la doctrina que es muy fuerte, ¿sí? Y yo vengo de una iglesia pentecostal, para ellos la sangre de Jesús es algo casi que ritual, o sea, no de tomarse la sangre, nada, sino que es algo muy de mucho temor, pues, hablar de eso, ¿sí? Decir alguna blasfemia con respecto a eso o alguna cosa así, es muy fuerte. Y pues ya lo que empiezo yo a decir acá a partir de este momento son conclusiones personales, conclusiones que llegaron a mi cabeza, que cuando ya me tuve la oportunidad de reunirme con rabinos que de verdad leían y esto y les preguntaba yo esto, me decían, sí, está escrito así como lo pensó, pero yo nunca me dijeron en dónde, o sea, yo no tengo en este momento cómo argumentar mis citas, sé que, que existe, pero no sé en dónde está escrito, pero fue como el argumento que yo saqué, mis propias conclusiones a las que llegué en ese momento. Y es que cuando empiezo a leer sobre la sangre del cordero, de una vez me transporto a la cita de la última cena, que por cierto no sé de dónde saca el Nuevo Testamento que Jesús pues brindó con vino, si en los textos del Antiguo Testamento no habla de celebrar la Pascua con vino. Entonces, no sabía yo absolutamente nada en ese momento. Y entonces escucho que empiezo a leer, él tomó el vino, lo bendijo y empieza a decir, este es mi sangre, ta, ta, ta. Entonces yo digo, bueno, pero todavía está en mi cabeza el texto que hablaba del Tania que trajo el Zohar, que decía, no, el Tania no, perdón, el Zohar que trajo para referirse al Yosef, que no comía con los egipcios, que si Jesús está diciendo que esta es la sangre, está hablando que es la sangre de un cordero, y empiezo yo a entender
que si Dios quería una prueba de que nosotros no creíamos en el Cordero, es decir, de que los judíos no creían en el Cordero, era matando al Cordero. Y una de las pruebas pues más fuertes que una persona puede ofrecer es pues poner la sangre de ese cordero en la puerta y decir, mire, no creo en esto, básicamente. Esa fue la primera conclusión que yo empecé a llegar. Dije, ok, esa es la prueba que los judíos tenían para, porque dice ahí, en la Torá dice, esta noche pasaré y heriré a todos sus dioses. Entonces, lo vi, yo ya empecé a temblar un poco porque, ¿qué pasaba? Que hay una parte en el Nuevo Testamento donde dice que si me niegas ante los hombres, yo te negaré ante el Padre. Y, y pues cuando empiezan a pasarse este tipo de pensamientos en la cabeza de uno, en ese momento como cristiano, lo primero que está diciendo es, el diablo me está tentando, eh, yo no puedo pensar esto que estoy leyendo es producto de verdad, el diablo se está metiendo y estos libros de verdad son diabólicos porque me están llevando a pensar en cosas que, que no deberían ser, que estoy blasfemando básicamente contra la sangre de Jesús, estoy blasfemando contra Jesús, estoy blasfemando contra todo, pero yo igual seguía porque ya había un momento en que pasé el límite y dije, yo necesito saber hacia dónde estoy yendo con todo esto. Yo seguía yendo a la iglesia, obviamente, porque yo decía, yo temo porque mi alma se pierda y de todas maneras, si yo llego a pecar en pensamiento de alguna cosa, yo puedo pedirle perdón a Dios y Él me va a perdonar. Pero yo tampoco puedo dejar que, no sé, si tengo algo por saber, no saberlo. Continué. Cuando estoy leyendo ya, digamos, el Éxodo, cuando empiezo a entender que por esta sangre, digamos así, del cordero que hablan ahí, eh, puesto ahí, Dios saltó las casas de ellos. Yo empiezo ya a, no sé, como alejarme un poco eh, como a alejarme un poco de la iglesia, un poco, ¿sí? Y pues obviamente que esto, alejarse de la iglesia, para los cristianos es como estar en pecado, básicamente, como cuando uno no va a la iglesia, básicamente es porque uno está empezando a estar en pecado, ¿sí? Porque el pecado lo, como que no permite que uno esté en paz con Dios y todo esto. Yo empecé como a alejarme, pero si yo seguía estudiando. Me inscribí a la biblioteca, saqué 5 libros, podía sacar hasta 5 libros cada semana, sacaba 5 libros, me los leía. No solo leí esos, leí cuentos del Ramban, leí, encontré un libro que se llamaba El Kitzur Shulchan Aruch, porque yo en ese momento no tenía idea de que habían otras formas de no estar en el cristianismo, es decir, para mí era lo único que había encontrado. No tenía otra margen, por decirlo así, otra forma de guiarme. Y en ese momento, eh, después de que leo la historia, bueno, después de que pasó la parte de Pesaj, Pascua, eh, yo digo, bueno, y este cordero para los judíos es un ídolo. Entonces, no entiendo por escrito, digamos, por qué la Biblia está hay como el Nuevo y el Antiguo Testamento están juntos. No entiendo por qué esto pasa. Es decir, ¿qué relación tiene Jesús con el Antiguo Testamento? Y, y si de verdad las profecías que yo creía se cumplieron en él o no se cumplieron. En definitiva, este, yo empiezo a leer un poco más las Mishnayot, ¿sí? Empiezo a leer el Masejet de Pesachim, que es cuando le enseñan a uno cómo era que se preparaba el cordero en ese momento, ¿cierto? Que se llevaba desde el día 10, lo amarraban a la pata de la cama para que estuviera, no se partiera ninguna pata, no, que estuviera pues sin una mancha, sin nada que lo hiciera no apto. Y yo digo, o sea,
es que el cordero es un animal tan indefenso. ¿Quién puede dudar de esto? O sea, ¿quién puede hacerle daño a un animal tan indefenso? ¿Quién podría sacrificarlo? Y ahí dice en el Masej Pesachim, en el Talmud, dice que hay que cocinarlo, o sea, quemarlo, asado, que la gente, o sea, a la vista, pues. Yo decía, eh, esto es muy sanguinario, pues, o sea, muy... No creo que esto, o sea, esto tiene que ser mentira, ya, esto tiene que ser mentira. Después de eso, digo, sigo leyendo en este libro del Zohar, que era donde había llegado todas estas preguntas, algo sobre Edom y Roma. Yo digo, Edom, Roma, Edom, ¿de dónde yo he escuchado esta palabra? Edom, lo busqué en el diccionario ahí en la biblioteca. Esto es un proceso de meses, bastante tiempo. Y yo leyendo, Edom es rojo. Había alguien en la Biblia que era rojo, tenía el pelo rojo, porque dice que era que tenía el cabello rojo en la traducción en hebreo, porque yo ya estaba manejando, yo aprendí a leer el hebreo solo, yo conseguí, descargué un libro por internet que se llama Hebreo Bíblico y empecé a estudiar el hebreo solo y pues por lo menos ya sabía leer más o menos, me sabía guiar en los versículos en donde estaba yo y podía decir, aquí estoy leyendo este versículo y lo estoy leyendo en hebreo. Creo que esa fue la primera vez que me di cuenta que los versículos en la Biblia cristiana están en un orden distinto. No me acuerdo desde qué parte de la Biblia, pero se empiezan a poner en orden distinto. Yo empecé a Y leer, permíteme un paréntesis, para los que no lo saben, la razón de esto es una razón teológica que hizo el cristianismo, para, digamos, descontextualizar. Si uno ve el rollo de la Torah, todo es el mismo párrafo, el mismo tema de los sacrificios, es en el Vaikra, el Levítico, pero el cristianismo separa capítulos para decir, no, mira, acá habla del Cordero, ¿eh? Pero es que no leen la parte anterior, que habla de la Teshuvah, de que Dios no es un hombre, de hecho el mismo capítulo, exactamente, cosas por el estilo. Entonces es exactamente, por ese es el desfase. exactamente. Bueno, yo todas estas cosas no las sabía, no sabía absolutamente nada de esto. Yo estoy todavía convencido de que soy cristiano, pero que estoy teniendo preguntas que necesito responder. Eh, Yo todavía tengo contacto, en ese momento tenía contacto con las iglesias, seguía tocando en grupos de música, pero pues estaba yo, inclusive en la universidad, yo alcancé a celebrar santas cenas con mis compañeros de universidad, porque yo quería hablarles de Cristo y un montón de cosas. Porque se supone que el programa que me había seleccionado para pagarme la universidad me había seleccionado por eso, porque yo era un líder y entre esos estaba pues la gran comisión, ir a ser discípulos y todo, entonces yo tendría que hacerlo. No era obligado, pero yo me sentía obligado a hacerlo, digámoslo, una obligación de manera buena. Los sentimientos fueron como verdaderos, sí. Yo no, eso era lo que quería hacer realmente, buscar a Dios y eso. En fin, llegué a la parte del Zohar, entonces empieza a hablar de Edom, entonces me remito al rey David, y cuando empieza a estudiar la historia del rey David, dice que Samuel lo vio y dijo, no, este no es el profeta, porque él empezó a seleccionar a varios hijos de Isaí y decía, no, este no es, y cuando dijo, bueno, le dijeron, sí, hay uno que está con las ovejas y esto, y él sale. Vuelvo y repito, todo lo que estoy diciendo acá son básicamente conceptos de mi cabeza, no es un argumento que haya leído. Y entonces lo ve y pues lo ve rojo. Y entonces dice, pues esto no puede ser porque esto es como si fuera Edom. O sea, es básicamente como el recuerdo de Edom, de dónde, porque hay esa riña entre Israel y Edom, ¿de dónde sale esto? Entonces yo me acuerdo, Edom, pues Edom le llamaban a Esaú. Entonces tengo que ir a leer la historia de Esaú porque si no, no voy a entender, me voy a la historia de Esaú y entonces veo que Saúl llega cansado y le dice a su hermano Jacob, yo estoy cansado, por favor dame ese guiso rojo que está ahí. Entonces él le dice como, sí, claro, está bien, yo te voy a dar de ese guiso rojo. No, eso no le dice, le dice, dame tu primogenitura. Entonces eso me rompió la cabeza porque digo, pero es que ¿cómo puede ser un hermano tan desalmado? Porque en el cristianismo a uno le enseñan esa parte, esa historia porque una de las traducciones que hay para Jacob es engañador. Entonces aún dicen que Jacob siempre fue un engañador y Jacob más adelante se va a llamar Israel. Entonces es como que
siempre han engañado a la gente, ¿me entiendes? Israel siempre ha engañado a la gente. Entonces yo digo, wow, pero ¿cómo es que este tipo le va a pedir a su hermano la primogenitura? Si este le está pidiendo un plato nomás de comida, o sea, ¿por qué hace esto? ¿Dónde? Pero para mí, ¿esto qué significa? Tome su primogenitura y deme mi comida. Y digo, rayos, esto no puede ser, no puede ser. Ahora, después de eso, Itzhak se vuelve viejito, ¿cierto? Y entonces él llama a Esaú para, ok, Esaú él llama a Esaú y le dice, mira, necesito que vayas, prepares una de esas comidas que a mí me gustan y te voy a dar mi bendición. Y la mamá le dice a Jacob, oye, tu papá le da la bendición a tu hermano. Yo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema de que le dé bendición a su hermano si pues el primero es Esaú, es el primogénito? Al parecer, Rivka había estado en ese negocio que ellos habían hecho y se había dado cuenta que ellos habían hecho un trato de palabra en el que ya el primogénito iba a ser Jacob, entonces le está diciendo, él va a reclamar lo que es suyo. De ahí, ¿cierto? Yo empiezo a entender que la razón por la que yo conocí el cristianismo primero es porque hay un secreto que es, así lo llamé yo, el secreto de la voz de Jacob en el pelo de Esaú, en la piel de Esaú, que es lo que dice Itzhak. Y la gente piensa que el libro más vendido, por ejemplo en Israel, piensan que el libro más vendido ha sido el Tanaj. Y no es así. El libro más vendido ha sido la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y yo empecé a entender que gracias a que había leído la Biblia como tal, había escuchado la voz de Jacob, pero estaba envuelta en el pelo de Esaú, de Edom. Y entendí que tenía que alejarme del cristianismo. Básicamente, esa fue como historia donde le conté a mis amigos. Yo lo publiqué en Facebook incluso. Cuando, lo primero que hice fue contarle al pastor con el que estaba tocando, decirle, mire, yo cada vez que estoy tocando acá estoy diciendo mentiras porque yo no creo en esto. Fue un golpe para ellos, para mi papá también. Después ella no, tampoco creyó. Eh, pero básicamente ese fue como mi historia a grandes rasgos, a grandes puntos. Wow, Natán. De hecho, lo que mencionabas de David y su que fue visto porque era similar a Dom, Esab, ese es un midrash también, de hecho. Eh, pero de hecho tengo un video de eso en mi página. Pero lo que me llama la atención es que el estudio libera, ¿sí? Como que la ignorancia atrapa en cualquier idea errónea, ¿sí? Si tú puedes venderle a alguien que no tiene idea cualquier producto, ¿sí? Yo qué sé, es una analogía, pero a alguien que sabe no le puedes meter cuentos, porque alguien que sabe ya llegó a las conclusiones y ya, digamos, construyó un mundo intelectual para salir de ahí. Y, wow, yo sé que hay mucho que contar. Yo quiero invitar a todos los que están acá a, pues, les voy a dejar el link de donde Natán, digamos, cuenta muchos más detalles. Yo sé que muchas personas que vieron este video están con un pie en un mundo, con el otro pie en el otro mundo y se lo están debatiendo. Lo que yo recomiendo es que sean sinceros con ustedes mismos. En verdad no pasa nada, ¿sí? Porque si Dios en verdad es bueno con uno, uno tiene que ser sincero, ¿sí? Hacer preguntas difíciles y si en verdad Dios tiene respuestas, hay que confiar en que uno puede hacer una pregunta difícil. Entonces, Natán, gracias por habernos compartido la historia. Si quieres cerrar con algún mensaje, nos queda un minuto de transmisión. Decirle a las personas que el miedo es una de las tantas características que tienen las sectas religiosas para manipular a la gente. Y el antisemitismo también. Yo después de que terminé mi proceso de salir del cristianismo, me di cuenta que el Nuevo Testamento es un libro muy, muy antisemita, eh, que está camuflado dentro de un cordero que es indefenso. Esa es mi historia. Y bueno, ya me Gracias, casé, Natán. estoy Gracias a feliz. todos. Compartan a las personas que necesitan escuchar esto. Saludos, Natán. Ambos, a todos los que nos Muchas vieron desde gracias. Israel.